Mateo 8, del 14 al 17. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Esta semana Dios me estaba hablando otra vez de lo importante que es el evangelismo. El deseo de Dios es que a través de nuestras vidas muchas personas estén conociendo el Evangelio. Pero yo me acuerdo que cuando conocía al Señor, realmente tenía ese corazón siempre de evangelizar a alguien. Aunque no sabía muy bien cómo hacerlo, nada más conocer al Señor yo entendí que eso es lo que realmente Él quería para mi vida. No sabía cómo se hacía eso de ir y hacer discípulos, ¿no? Pero yo sí que sabía que eso era el deseo de Dios. Y Dios me ponía gente, tenía encuentros, y realmente era una bendición, ¿no? Después ya empecé a hacer muchas cosas en la iglesia y ya empezaron a venirme los entendimientos, ¿no?, de lo que era el evangelismo. Entonces decía un mensaje esta mañana que realmente lo más importante, en Marcos 3, del 13 al 15, dice que el Señor nos llamó. ¿Y nos llamó para qué? Para estar con Él, dice. Él llamó a los 12 para estar con Él. De la misma manera, Dios nos ha llamado para estar con Él. Y luego enviarlos a predicar y a echar fuera demonios, dice. Entonces, lo más precioso es estar con Dios. Estar con el Señor, esa es la bendición más grande, porque Dios nos ha creado para eso. Por eso, cuando uno empieza a disfrutar de estar junto con Dios, esa bendición que uno recibe, compartirla con alguien, eso es el evangelismo. Cuando yo disfruto de estar con Dios, compartir eso es el evangelismo. Entonces, ¿cómo disfrutar junto con Dios? Porque Él está conmigo, eso lo sabemos todos los creyentes. Pero ¿cómo disfrutar? Yo esa parte no la sabía muy bien. Y pude aprender, por gracia de Dios, que lo más importante empieza hoy, el culto del domingo. ¿Por qué? Porque aquí juntos como iglesia nos reunimos y Dios nos habla. Yo al principio de ser creyente yo decía, bueno, ¿y por qué en el Antiguo Testamento Dios hablaba tanto, no? Dios dice, Jehová dice, y ahora parece que no, parece como algo de hace muchos años, ¿no? No, Dios no ha cambiado, Él es vivo, ¿verdad? Él sigue hablando cada día. Pero yo no sabía muy bien cómo hacerlo. En este tiempo, por supuesto, Dios habla de muchas maneras, pero principalmente a través de la palabra. Cada domingo. Por eso cuando yo, por gracia de Dios, empecé a orar, a preparar el culto, ya era distinto. No venía a escuchar un sermón a ver si era bonito o era feo. No. Venía a escuchar la voz de Dios. Y ahí Dios me empezó a dar respuesta. Esa palabra la empecé a meditar cada día. Y cada vez recibía más gracia, más respuesta, porque se abría más, ¿verdad? Y se empezaba a cumplir a través de mi vida. Entonces, de esa manera yo podía disfrutar de verdad, de una manera concreta, real, que Dios estaba conmigo. Y, lógicamente, esa respuesta la quería compartir, ¿no? Si había algún amigo que tenía una dificultad, pues tú le vas a hablar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Eres la respuesta, pues tú se la quieres dar a otro, ¿verdad? Por eso, lo más importante, que en este día no vengan a escuchar una predicación, no. De verdad que puedan escuchar en mi oración la voz de Dios a través de la palabra. Esta semana, el título que yo tomé era la oración que enseñó Jesús, ¿verdad? Era el título. Entonces, a través de eso, lo primero que yo pensé, digo, ¿por qué Dios me da esta palabra? Porque realmente tenía que recuperar la oración. La oración, todos sabemos de la oración, pero ¿realmente estamos orando? Pues yo me di cuenta, meditando en la palabra, que de verdad necesito la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos,
de verdad se manifiesta el poder. ¿Qué poder? El que se manifestó cuando los hermanos de la iglesia primitiva se pusieron a orar, Hechos 1:14, pasaron 10 días y en Hechos 2:1 dice que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, restauramos nuestro estado espiritual y realmente esas obras se van a levantar a través de nuestras vidas. Por eso, solo meditando esa palabra, de verdad, no solo la he meditado, lo he aplicado. He empezado a orar más y me ha dado mucha fuerza. Porque esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos o de las semanas, en el Antiguo Testamento ya estaba, ¿verdad? Y se la dio en el desierto. Y ahí hablaba de que para cruzar ese desierto, y a veces nuestra vida es como un desierto, ¿verdad? O este mundo. No podemos solos, pero Él les dio ese secreto. El Espíritu Santo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso necesitamos nuestro poder. Si no es muy difícil, no podemos. Por eso, meditando esta palabra, de verdad, Dios me ha dado fuerza, he restaurado la oración y de verdad veo cómo la palabra se cumple. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan estar tomando fuertemente la palabra que Dios nos da hoy. ¿Cuál es? El título es Jesús quien tomó nuestras enfermedades. Y es verdad que la Biblia tiene 3 partes, ¿no? Hombre, son realmente 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero al leerla hay 3 partes distintas. Una, que los no creyentes, hay una parte que leyéndola, siendo no creyente, la pueden entender, ¿verdad? Porque aunque no es un libro de historia, habla de historia. Aunque no es un libro de ciencia, también hay ciencia. Entonces, un no creyente al leer la Biblia hay partes que puede entender. Hay otras que no, ¿verdad? Luego los creyentes, siendo creyente, hijo de Dios, tú puedes entender otras partes. Pero hay creyentes que una tercera parte no la entienden. ¿Cuál es? La que habla del mundo espiritual. Esa parte, muchos creyentes ni la entienden, ni la creen, ni en las iglesias, en muchas iglesias la están hablando. Y es muy importante, ¿verdad? Porque este mundo, aparte de lo que se ve físicamente, hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Por eso podemos entender por qué este mundo está sufriendo. Sí, este mundo está sufriendo. Solo simplemente viendo las noticias de cualquier país, de cualquiera, aunque sea el más desarrollado del mundo, vemos que solo son noticias malas, gente sufriendo, gente con enfermedades mentales, gente con depresión. Los jóvenes fatal, ¿verdad? Las drogas. El otro día me compartía un remanente de España, ¿no? El nivel de las drogas ya ha bajado con 12 años, ya son cocainómanos. Hace años era solo María, ¿no? Pero ahora ya a ese nivel ya es cocaína o cosas peores. Han subido el listón para mal. Es la obra de Satanás. Pero si un creyente no está entendiendo eso, si una iglesia no se da cuenta que realmente detrás de todos esos problemas está Satanás que vino a matar, a robar y a destruir, ¿cómo va a poder dar respuesta? Es imposible. Pero a través del pasaje de hoy vemos que en ese tiempo había también graves problemas espirituales. Había gente que era leprosa. Los leprosos no tenían respuesta en ese tiempo. Eran seres totalmente excluidos socialmente, despreciados. No tenían respuesta. Gente ciega. Había gente también con problemas espirituales endemoniados. Y no tenían respuesta para ellos. Pero cuando llegaron al Señor, el Señor les dio respuesta. Porque Cristo es la verdadera respuesta. Por eso, tenemos que ver realmente el mundo con ojos espirituales. Darnos cuenta que el culpable de todo lo que ocurre, el que está detrás, es Satanás, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y no de quedarnos viendo las apariencias. Un país puede tener cosas muy bonitas, pero si no está Cristo, la gente está sufriendo y va al fracaso. Como podemos ver a través de toda la Biblia, naciones poderosas como Egipto en su tiempo, ¿verdad? Fracasó totalmente porque era un país idólatra. Babilonia, ¿verdad?
¿Ahora qué es Babilonia? Irak. Vemos cómo realmente esos países que estaban totalmente atrapados por Satanás, aunque parecían poderosos, era un engaño, fracasaron grandemente. Y en este tiempo todo sigue igual. Detrás está Satanás. Y Satanás no teme ni al presidente de nuestro país, ni a los bomberos, ni al ejército. Él quien teme, solo a Cristo. Por eso la función de cada uno de nosotros que somos la Iglesia es proclamar que Jesús es el Cristo. Vemos que todas las personas, no importa que eran endemoniados, ciegos, no importa su situación, cuando iban a Cristo, tenían verdadera respuesta. Y ese Cristo es el que está con nosotros cada día. Por eso tenemos que entender muy bien cuál es el método de Satanás. Satanás, él es muy astuto y él, desde que una persona es niña, empieza a poner heridas, situaciones, empieza a grabar cosas incorrectas en su vida. Había un hombre que peleaba muy fuerte. Este hombre siempre estaba en peleas. Se iba a los bares, tomaba y empezaba a pelear, pero peleaba no de cualquier manera, no, a muerte. Hasta el punto de que este hombre mató a una persona en una pelea. Se convirtió en un asesino y fue a la cárcel. Entonces, hablando con él, una persona que le fue a evangelizar, le confesó que ese odio que él tenía, que le llevaba a pelear a muerte cada pelea, que siempre quería pelear con los demás porque se sentía despreciado, ese odio empezó en el colegio, cuando su profesor lo despreciaba. Se sentía humillado. Puede parecer una tontería, ¿no? Pero eso, por supuesto, es una semilla que Satanás pone. Pasan los años y cada vez se hace más grande y al final sale, tiene su fruto, ¿verdad? Se convirtió en un asesino. El otro día, viendo las noticias, había una cantante de ópera muy famosa. Y esta señora confesó que durante muchos años de su vida, cuando se acercaba a un chico, ella es una chica bastante guapa, se acercaba a un chico simplemente para conocerla, lo rechazaba, pero no lo rechazaba disimuladamente, lo insultaba, le gritaba de repente. O sea que eso no volvía más. ¿Pero por qué le pasó eso? Y empezó a contar. Empezó a contar que ella estudió música, se tuvo que ir a Italia, cuando se graduó se fue a Estados Unidos, a Nueva York, porque quería triunfar. Entonces, ella iba a muchos castings, y aunque cantaba muy bien, como acababa de empezar, pues no era fácil, ¿verdad? Mientras tanto, tenía que estar trabajando cuidando niños. Y dice que después de mucho tiempo, por fin, cuando le dieron un pequeño papel en una ópera, ella estaba ya tan feliz, ¿verdad? Ya había entrado, ¿no? Lo difícil era entrar ahí. Ya por fin tenía un pequeño papel en una gran ópera. Dice que terminó el casting muy tarde. Y sabemos lo que es Nueva York por la noche, ¿verdad? Y se metió por allí y volvía a casa tan contenta. Pero justamente cuando tuvo esa respuesta, un hombre la violó. Pero no la violó solo, casi la mata, la quería haber matado. Se pudo escapar. Entonces dice que ella, justo en el momento más feliz de su vida, de repente le pasa eso. ¿Cómo es Satanás, eh? Entonces dice que se sentiría tan mal, por un lado, lo que le había pasado. Por el otro, la alegría del papel. Dice que no tenía tiempo ni de sentirse mal, porque solo tenía 4 días para prepararse el libreto, para aprenderse bien los cantos. Entonces, eso se lo guardó. Pero claro, aunque te lo guardes, está ahí, ¿verdad? Y eso empieza a crecer. ¿Y cómo se manifestaba? Pues cuando se acercaba a un chico, se volvía loca. Empezaba a insultarle, a gritar. Entonces, Satanás obra así, grabando cosas. Hay cosas grabadas que ni nos damos cuenta, porque están toda la vida con nosotros. Y nos están haciendo sufrir y hacer que hagamos sufrir a otros, ¿verdad? Cosas que están grabadas, enraizadas, que hacen que nuestra naturaleza sea así. Esa es la obra de Satanás. Y la única manera de solucionar eso es a través de Cristo. Esa es la manera de Dios. Por eso, la palabra nos habla que es muy importante. No que recibamos respuestas, no vayamos buscando respuestas. Lo más importante es nuestro estado espiritual. Como creyentes, es lo primero que tenemos que ver. No que si tengo esto, que si no tengo lo otro. Eso no es importante. Realmente, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Estoy de verdad disfrutando que Dios está conmigo?
si de verdad estoy disfrutando que Él está conmigo, hay fruto. Realmente Dios me está abriendo puertas para el evangelismo. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente la palabra de Dios. No importa la respuesta, sino mi estado espiritual. Y mi estado espiritual, hay algo que tengo que grabar para quitar esa grabación incorrecta. ¿Cuál es? Cristo. Los jóvenes, los niños, ahora vamos a tener un tiempo de conferencias de remanentes. La Conferencia Mundial de Remanentes es una bendición y viene gente de todas partes del mundo. Entonces, todos los hijos de Dios, la palabra nos habla la palabra remanente, ¿no? En cada época, por gracia de Dios, hay un grupo de personas que de verdad tienen el pacto de Cristo y que está evangelizando. Y a través de ese grupo pequeño, Dios, si vemos la Biblia, siempre puede restaurar el evangelio en medio de las dificultades. En este tiempo somos nosotros, pero también, por supuesto, los más jóvenes. Y la palabra nos habla claramente que el deseo de Dios es que traspasemos ese pacto a los más jóvenes, ¿verdad? Es la mejor herencia que podemos dar. Por eso, desde pequeños, les tenemos que ayudar a grabar Cristo. Claramente, que ellos se entiendan y que nosotros primero también podamos entender que este mundo, aunque parece muy bonito, hay un problema espiritual que no se ve y que solo la Biblia está contando. ¿Cuál es? Que el hombre está separado de Dios. Solo la Biblia nos explica, es el pecado original. Por el hombre desobedecer el pacto, dice que quedó como separado de Dios. Tenemos que saber que separado de Dios es una vida miserable, como dicen Romanos. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios está muerto espiritualmente. Y el hombre fue creado un ser espiritual para estar con Dios. Dentro de toda la creación, solo nosotros. Dios nos ama tanto que dice la palabra que creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y estando con Él, centrado en Él, es como yo puedo ser verdaderamente feliz. Paz, alegría. Es la manera de Dios. Es un principio de la creación. El hombre no solo fue creado para estar centrado en Dios, sino que lo puso para gobernar, sojuzgar toda la tierra. Es decir, que nos dio esa autoridad de bendecir toda la tierra. Y eso es la manera que Dios nos creó. Pero a través de Satanás, que vino a matar, robar y destruir, hizo que el hombre desobedeciera el pacto. Desde ese momento, el hombre quedó separado de Dios. No solo eso, empezó a vivir ¿cómo? En pecado. Ya la misma naturaleza del hombre cambió. Ya tiende a hacer lo contrario. Es como si uno lanza una flecha, ¿no? Con un arco. Pecado es que no das en la diana, ¿verdad? Se queda aquí, acá, se pasa por atrás, pero nunca das el blanco, nunca conforme a la manera de Dios. Siempre estás haciendo las cosas contrarias a la palabra. Y eso trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso es como una mochila que empiezas a ponerte piedras. Los pecados de acciones hacen que tu conciencia esté sufriendo, te sientes mal, es una carga tremenda. Porque no hemos sido creados para estar viviendo en pecado. Por eso tiene gran sufrimiento y el pecado llega al punto que es una esclavitud, te ata, son cadenas. Entonces es un sufrimiento tremendo. ¿Por qué? Porque si estás atado, no puedes salir, es algo que te supera. Y mucha gente, incluso creyentes, están en esas cosas. Unos los esconden más, otros los escondemos menos. Pero hay cosas ahí, que estamos atados y no tenemos fuerza para salir. Por eso, no solo quedamos separados de Dios ni en pecado. Dice la palabra que el que empezó a controlar nuestras vidas, ¿quién es? Satanás. Por eso dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense que esto Jesús se lo dice ¿a quién? A los fariseos. ¿Fariseos? Pero si los fariseos sabían la Torá de maravilla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Si ellos hacían cantidad de ritos, esfuerzos por agradar a Dios. Y dice que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque su estado espiritual era ese. Ellos estaban separados de Dios en pecado. Y el que domina sus vidas de las personas separadas de Dios es Satanás. Por eso, el hombre no quiere vivir así.
Todos quieren ser felices. No hay ni uno que no quiera ser feliz. ¿Pero qué hace? Se esfuerza. La religión, el esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Pero la religión no funciona. No es que sea ni buena ni mala. No te da respuesta. ¿Por qué? Porque lo que sale de un pecador a los ojos de Dios es pecado. No funciona. ¿Qué intenta? Bueno, voy a tener dinero y si tengo dinero tendré la felicidad. Pero por desgracia, vemos que constantemente gente con tanto dinero está sufriendo grandemente. ¿Por qué? Porque algo material no soluciona algo espiritual. Ni tampoco la filosofía, ni tampoco las buenas obras. Porque es algo que sale del hombre, y el hombre, como he dicho antes, es pecador. Y lo que un pecador hace a los ojos de Dios es pecado. Por eso, el centro de la Biblia, el mensaje principal que libro tras libro, capítulo tras capítulo, el Señor está dándonos, son las buenas noticias, el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y Él vino para qué? Para salvarnos. Por eso Jesús significa ¿qué? Salvador. Vino a salvarme de esta situación. Yo desde pequeño sabía que Jesús vino a salvarme, pero yo no sabía de qué. Yo no sabía de qué. Y luego, aunque me dijeron de los pecados, estaba bien, pero no tenía nada que ver con mi vida. No me explicaron qué tenía que ver conmigo, ni cómo hacer eso. Y Jesús, para poder salvarnos, cumplió una profesión. Cristo, el ungido. Y Él como Cristo hizo 3 oficios. Como estábamos separados, vino como el verdadero profeta y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solucionó la separación. Como estábamos en pecado, vino como el verdadero sacerdote. Y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solucionó el pecado. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, y ningún hombre puede vencer a Satanás, Jesús vino como el verdadero rey. Y dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso podemos proclamar: Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Es solucionador de todos los problemas. Cuando una persona, por gracia de Dios, a través de la fe, cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, esa persona es salvada. Esa salvación se hace efectiva en su vida. Ya vuelve con Dios y el Espíritu Santo empieza a morar en él. Por eso Jesús es el Cristo. Y eso es lo que hay que grabar en los niños. Nosotros, ¿por cuánto sufrimos? ¿Qué es lo más grande que sufrimos cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños? ¿Por qué sufría nuestra familia? ¿Por qué están sufriendo en nuestros países? ¿Por qué? Porque no conocen que Jesús es Cristo. Por eso, nosotros ya tenemos a Cristo. Por eso ya todo, como dice en Juan 19:30, está consumado. Él ha hecho todo. Ya hemos salido de ahí. Y ya podemos terminar todo en Cristo y tener un nuevo comienzo. Tenemos un nuevo comienzo en Cristo. Por eso, si enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a tomar el pacto de Cristo, que ha solucionado todo, realmente ellos van a tener gran respuesta. Y vemos la vida de José. Su padre le dio el pacto, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Vemos David también, tomó el pacto, ¿a través de quién? De Samuel. Ellos desde niños tomaron el pacto de Jesucristo y Dios los levantó grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay que estar dando: Jesús es el Cristo, el Evangelio, la solución de Dios. De verdad, tenemos que darnos cuenta que es la solución de Dios, que Él ha terminado ya todo para nosotros. Y estar experimentarlo en cada situación, en cada circunstancia que tengan, que tomen el pacto de Cristo, van a ver cómo se levanta el poder de Dios. Amén. ¿Qué más hay que hacer? Enraizar el reino de Dios. Y vemos que el pueblo de Israel, aunque tenía el Evangelio, empezó a enfocarse en otras cosas. Y como creyentes eso nos pasa, ¿verdad? Nos va bien, pero luego sin darnos cuenta empezamos ya a dedicarnos a otras cosas. Por eso el pueblo de Israel llegó a ser esclavo. ¿Cómo puede ser? Llegó a ser cautivo 70 años en Babilonia. Y luego fue colonizado por Roma.
Entonces nosotros, aunque creemos que Jesús es Cristo, como realmente no le estamos poniendo en el centro de nuestra vida, realmente Satanás nos engaña. Y aunque tenemos el Evangelio, a veces tenemos dos vidas. Vamos a la iglesia, disfrutamos con el Evangelio, alabamos al Señor, pero luego nuestra vida la controlamos nosotros. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestros deseos. Entonces ahí hay dos cosas distintas, ¿verdad? No estamos haciendo nuestro Evangelio, como Pablo dice en Romanos 16, 25, sino que realmente es un Evangelio que está ahí, pero realmente no sé muy bien cómo disfrutarlo, cómo utilizarlo, cómo compartirlo. Entonces es difícil para nosotros. Por eso tenemos que no solo grabar el Evangelio, enraizar en eso. Y en esta situación estaba Pedro, que era un apóstol del Señor. Él pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero su vida continuaba estando arriba y abajo, ¿verdad? Y así estamos muchas veces, y es difícil, porque uno se siente frustrado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor, después de resucitar, llamó a los apóstoles y allí, durante 40 días, en el Monte del Olivar, los concentró. ¿En qué? En la palabra, en la oración. Les dio la visión del reino de Dios. Empezó a darles la seguridad, la fuerza, la promesa de que iban a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos tener esa parte de concentración. Aunque somos hijos de Dios, necesitamos enraizar en el Evangelio. De verdad experimentar que Dios está conmigo, experimentar que cuando yo voy a un sitio oro, las obras de Satanás son quebradas y el reino de Dios se establece. Esa es la misión que tenemos. En el lugar donde nos ha puesto, ese es nuestro campo de misión, ¿verdad? Entonces tenemos que estar tomando el pacto, empezar a orar para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Y enraizar de verdad que Dios está con nosotros. Poder experimentar esa autoridad que Dios nos ha dado. Ciertamente vamos a tener gran respuesta. Y así como a los niños hay que darles Cristo, a los jóvenes, decía la palabra, tenemos que ayudarles a enraizar, que el reino de Dios se establece allí donde están, que hay una misión que es compartir el Evangelio. Y no solo grabar, enraizar, sino también nuestra naturaleza. Y cambiar nuestra naturaleza, para los más mayores no es fácil, ¿verdad? Tenemos nuestros hábitos y es complicado, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestra manera, ¿no? Y no es fácil. Y uno, si se casa cada vez más mayor, a mí me pasó, ya es más difícil, ¿no? Porque ya tienes tu manera, ¿no? Y ya tienes manera tan fuerte, más de lo que te piensas, luego cuesta, ¿no? Pero le damos gracias a Dios, ¿no? Porque Él realmente nos da ese nuevo comienzo. Entonces, ¿qué naturaleza tenemos que tener? Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la manera. El Señor nos ha llamado para levantarnos como testigos. Pero humanamente no se puede, ¿verdad?, ser testigo. No podemos vencernos a nosotros mismos, al mundo, a Satanás por nuestras fuerzas. Pero Él lo ha dado todo en Cristo. Él nos ha dado Cristo que ha solucionado todo. El reino de Dios que se establece allí donde estamos. Él ha prometido ese poder para ser testigos. Por eso cuando yo me estoy alineando y tomo el pacto de Dios, realmente Dios hace todas las cosas a través de mi vida. Cuando yo tengo ese poder espiritual, empiezo a ver lo que otros no pueden ver. Voy a poder ir donde otros no pueden ir. Y voy a poder hacer lo que otros no pueden hacer. Y este Pedro, como he comentado antes, a través de ese tiempo de concentración, tuvo un punto de cambio. Ya cambió, empezó a orar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se estableciera. Y cuando recibió el poder, ya fue otro Pedro, se levantó, empezó a predicar en Hechos 2 y se convirtieron 15 naciones. Hechos 2, 9 al 11. Y 3.000 discípulos se convirtieron. Luego en el capítulo 3 dice que él iba a orar a la hora novena de la oración. Ya había cambiado su naturaleza. Ya era una persona que iba al templo. ¿A qué? A orar. 3 veces al día oran los judíos. Y él
Fue en ese tiempo que pudo ver lo que otros no podían ver. ¿Qué era? El cojo. Bueno, el cojo lo veían todos. Incluso él seguramente lo había visto durante años. Pero al cambiar Pedro, al cambiar su estado espiritual, pudo ver lo que antes no veía. No vio solo un hombre que estaba pidiendo dinero, enfermo. No solo vio eso, vio una persona que estaba separada de Dios, en pecado, en maldición. Y que su única respuesta era Cristo. Por eso dijo, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Y eso no quiere decir que no tuviera dinero. Es lo que pienso yo. Digo que tengo algo más valioso que el oro y la plata. Lo que tengo, lo que es mío, mi evangelio, mi solución, mi respuesta, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ahí se levantó el cojo también como un testigo. Pero Pedro se levantó como un testigo. Y esa es la respuesta que Dios nos va a dar. Por eso no seamos engañados, que no estemos aferrándonos a otras cosas. Los hermanos de José se aferraban a la comida, a la posición. No funciona. Pero José se aferró solo al Evangelio. Solo a eso. Y en su horario Dios lo levantó. Y el reino de Dios se estableció allí por donde iba. Cuando estuvo en casa de Potifar, aunque era un esclavo, vemos en Génesis 39, allí vemos que Potifar dijo, no he visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como tú. Lo puso de administrador en toda su casa. Dice que a través de José fue bendecida la casa hasta las lechugas, dicen ahí. Todo. El reino de Dios se estableció. Esa es la respuesta que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Y se levantó como gobernador. Hasta el mismo Faraón dijo lo mismo. No he visto a nadie tan lleno del Espíritu como este hombre. Vamos a ponerlo de administrador. Por eso se levantó como testigo. Esas respuestas, esa palabra es para nuestras vidas ahora. Es lo mismo. La situación espiritual a nuestro alrededor es la misma. Por eso Dios nos ha llamado, que podamos de verdad mirar nuestro estado espiritual y desafiar, que estemos grabando solo Cristo, que estemos enraizando solo el reino de Dios y que nuestra naturaleza sea de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has llamado para levantarnos como testigos. Señor, la verdad que humanamente es difícil, pero tú lo has preparado todo a través de Cristo. Cristo es respuesta para todas las situaciones. Que allí donde vayamos estemos orando para que tu reino se establezca. Y que nos des ese poder para levantarnos como tus testigos. Padre, obra poderosamente en nuestras vidas, también como iglesia. Que podamos estar juntos salvando a todos los hispanos. De aquí en Seúl, en Corea y hasta lo último de la tierra. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo.